Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde aprenderemos a crear un CRUD básico. En este CRUD vamos a utilizar Laravel y MySQL. Sin más, vamos a iniciar. Y venimos con el comando y escribimos Laravel new y el nombre que le vamos a poner al proyecto, que va a ser CRUD principiantes. Este CRUD va a ser para principiantes porque no nos vamos a ir con tecnología muy complicada. Aquí donde dice Starter Kit, vamos a poner None. No vamos a entrar en los Starter Kit ni nada de eso. Quiero hacer un tutorial básico para las personas que están iniciándose en Laravel. Aquí ponemos Enter. Aquí ponemos Enter también. Presionamos Enter para que no se cree ningún repositorio y se va a comenzar a crear el proyecto. Le vamos a dar a pausa para continuar. Muy bien, entonces miren, ahora lo que me está preguntando es qué base de datos vamos a utilizar. Y vamos a utilizar la que es de código abierto, o sea, MariaDB. Esto es importante. Aquí luego me pregunta que si quiero correr las migraciones. ¿Qué son las migraciones? La migración es un proceso donde se crean las tablas dentro de la base de datos a través de unos archivos donde se define la estructura que se llaman migraciones. Pero en este caso yo no lo voy a correr porque dentro de un archivo que se llama environment, yo tengo que ponerle la clave de la base de datos. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí le voy a decir que no. Recuerden que este CRUD, este proyecto, esta clase, esta lección es para personas que saben muy poco de Laravel. Entonces, voy a tratar de ser específico para que tú puedas hacerlo de tu lado. También te voy a subir el código a GitHub y te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. La idea es que tú hagas esta tarea en tu casa, en tu universidad, en tu tiempo libre y aprendas a utilizar este framework que es Laravel, que es uno de los frameworks más utilizados y que está basado en PHP. Entonces, mire que aquí me da dos instrucciones. Una me dice que entre a la carpeta y luego que corra PHP Artisan Serve. El PHP Artisan Serve lo que hace es que va a iniciar el servidor y obviamente debemos entrar a la carpeta. Entonces decimos cd CRUD principiantes. Entramos aquí, pero yo no voy a arrancar el servidor. Más bien lo que yo voy a hacer es iniciar el Visual Studio Code, que es un requerimiento que ustedes deben tenerlo instalado. Entonces yo escribo code. Y eso me va a abrir el Visual Studio Code en esa carpeta. Hay otras formas de hacerlo, arrastrando el proyecto, etcétera. Entonces, fíjense, tenemos por aquí, yo tengo la base de datos MariaDB instalada aquí. Pero para conectarse a esa base de datos, yo tengo que poner un password. Yo le puse un password. Entonces yo lo voy a poner aquí. En este archivo, vamos a minimizar esto por ahora. Lo vamos a poner en este archivo que se llama .m, que es como .environment. Este es el nombre que se le va a poner a la base de datos. Y yo le voy a poner la clave 1, 2, 3, 4 y 5. Esa clave ya está configurada en la base de datos y es necesaria para poder conectarse. Entonces voy a cerrar esto. Y fíjense algo, vamos a crear varias cosas que son importantes. La primera que voy a crear es una migración para crear la tabla que le voy a llamar, vamos a llamarle clientes. Entonces vamos a decir aquí PHP Artisan Make Model. ¿Qué pasa? En, en Laravel, la clase que representa una tabla se llama modelo. El Laravel es un framework que se llama MVC, o sea, modelo vista control. Y ahora vamos a crear el modelo de cliente, que le vamos a llamar en inglés customer. Entonces, ese modelo es la clase que representa la tabla. Entonces, yo le voy a poner aquí customer y además de crear el modelo, voy a crear un archivo que es el que crea la migración. Para eso le digo -m.
y presiono Enter. Entonces, eso me acaba de crear tanto el modelo como la migración. El modelo, miren, yo lo tengo por aquí arriba en App, luego en Model y aquí tengo Customer. Ese es el modelo. Por ahora no vamos a tocar el modelo, no nos interesa, no nos vamos a complicar con eso. Lo que sí debemos crear de inmediato en base de datos aquí es la migración. Miren, este archivo, déjenme ampliar aquí. Fíjense que este archivo, si yo lo aumento, se llama Create Customer Table y yo voy a entrar a él. Y aquí dentro es que yo defino la estructura. Yo voy a hacer una estructura simple. Miren, table. Y le voy a poner el tipo. Le voy a poner stream. Y le voy a poner aquí name. Y luego le voy a poner aquí que es requerido. Ok. Simplemente fíjense que yo le puse un no. Me estoy refiriendo en table. Me estoy refiriendo a la tabla en específico. Estoy agregando un campo tipo string. Que se va a llamar nombre. Que es requerido. Aquí yo puedo decir coma, por ejemplo, 60. Y ahí yo estoy limitando el tamaño a 60. Voy a poner otro campo aquí que le voy a llamar table igual clase. Entonces string. Le vamos a llamar a este otro campo font. Y lo vamos a poner que ese font es de 20. Y que también es requerido. ¿Ok? Entonces, fíjense que con eso tan simple va a ser una tablita con dos campos, name y font. Grabo esto y ahora aquí yo voy a correr el comando php artisan migrate. Al yo correr este comando me dice the database CRUD principiante no exist. O sea, esa base de datos no existe. Me está preguntando que si la creo, que si la crea él. Vamos a decir que sí. Y él la creó y corrió las migraciones. Entonces, ahora, si vamos a la base de datos, vamos a refrescar aquí y vamos a buscar, miren, CRUD principiantes. CRUD principiantes. Entonces, en CRUD principiantes, yo tengo una tabla que se llama Customer. Y que esa tabla, si vamos al diseño, vamos a ver que hay un campo que se llama ID, que es un campo secuencial. Tenemos un campo que se llama name, de 60, como lo definimos. Tenemos un campo que se llama font, que es de 20. Entonces, fíjense también que no se permiten nulos en ellos, o sea, que son requeridos. Y luego tenemos aquí dos campos que se crean de manera automática, que es la fecha en que fue creado y la fecha en que fue actualizado cuando se inserte un nuevo registro o se actualice un registro. Entonces, así de fácil creamos ya el modelo y la migración. Luego, la lógica se maneja en los controladores en Laravel. Entonces nosotros tenemos que crear lo que se llama un controlador. Un controlador no es más que una clase que nos permite manejar la lógica o interconexión entre la base de datos y Blade, la vista. Blade es el motor de vista. Luego ustedes van a ver que el MVC lo que quiere decir es modelo, vista, controlador. Entonces vamos a crear el controlador. PHP artisan make controller. Y este controller le vamos a llamar customer controller. Y le vamos a decir que queremos que nos cree todos los métodos que va a llevar ese control, que tienen que ver mucho con los métodos de un CRUD. Y ahora se los voy a enseñar. Algo que no les había dicho, que se lo voy a decir, que quizás no lo saben, pero se lo voy a decir. Un CRUD no es más que un programa de mantenimiento que permite crear registros, actualizar registros, ver registros y borrar registros. Ese es un CRUD. Entonces vamos a decirle que nos cree el controlador. Entonces ahora vamos a App y dentro de App vamos a buscar aquí donde dice HTTP
¿ok? Y dentro de HTTP va a haber una carpeta que se llama controller y dentro de controller vamos a tener un controlador que viene por defecto y ese controller que se llama Customer Controller. ¿Ok? Entonces fíjense que Customer Controller tiene unos métodos. Index, que es un método para desplegar todo el contenido de la tabla. Un método que se llama create, que lo que va a mostrar es un formulario para crear un nuevo registro. Un método store, que lo que va a hacer es guardar lo que esté dentro de ese formulario cuando usted le dé a grabar o a submit a un botón dentro de ese formulario. Luego tenemos otro método que se llama show, que es para ver un registro en específico. Y luego tenemos otro método que se llama edit, que te va a mostrar un formulario relleno con los datos de un registro en específico y que tú vas a poder editar. Ese formulario debe tener un botón que va a llamar al método update, que el método update entonces se va a encargar de actualizar lo que le mande este formulario que va a utilizar edit. Y finalmente tenemos un método que es el método destroy, que sirve para borrar un registro. Entonces, eso es lo que conforma un controlador cuando lo hacemos con la opción R, ¿ok? Podemos hacerlo sin la opción R, pero como esto es un CRUD, se nos hace más fácil si ya le ponemos la opción R desde el principio. La otra opción sería crear todos estos métodos a mano. Entonces, no vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya tenemos el controlador, tenemos el modelo y quiero mostrarles que las vistas están aquí, miren. Resource View. Aquí van a estar las vistas. Vamos a iniciar el servidor. Ustedes recuerdan que me decía que utilizara PHP Artisan Serve. Con ese comando es que se arranca un servidor interno que nos sirve para probar nuestra aplicación. Yo voy a ir a esta dirección y fíjense que aquí pues me enseña una pantalla de bienvenida del Laravel. Perfecto. Eso está excelente. Esa página de bienvenida no es más que esta página welcome que ustedes están viendo aquí. Miren. Es esa página welcome. De hecho, se lo puedo confirmar porque si buscamos esta palabra, let's get started, debe estar aquí adentro. Vamos a ver. Mírenla aquí. Y yo la voy a poner, la voy a cambiar y le voy a poner, vamos a iniciar nuestro CRUD. Yo grabo y cuando vengo aquí, si refresco, miren cómo dice, vamos a iniciar nuestro CRUD. O sea, aquí se trabaja con plantillas. Se trabaja con estas plantillas de Blade, que como le dije, es el motor de plantillas de Laravel. Entonces nosotros vamos a hacer simplemente aquí un folder. Y este folder le vamos a llamar Customer. Customer le vamos a llamar en singular. Y dentro de ese folder vamos a crear varios archivos. Miren, vamos a crear uno que se va a llamar index.blade.php. ¿Ok? Vamos a crear otro que se va a llamar vamos a utilizar aquí los nombres del controlador. Create. Aquí vamos a crear uno nuevo, un archivo nuevo que se llama create.blade.php. Aquí le puse vamos a corregir esto. Rename, que le puse esto aquí mal, es Blade. De hecho, fíjense que de una vez me pone el icono de Blade. Entonces tenemos create, vamos a poner uno nuevo que se va a llamar edit.blade.php. Ok, ya con eso es, digamos que es suficiente. Tenemos aquí create, tenemos edit y tenemos el index. Como les digo, no quiero complicarles la vida. De hecho, esto lo vamos a hacer lo más simple posible. Entonces, hay otro archivo ahora mismo que es sumamente importante, que es el archivo de las rutas. Vamos a buscar aquí donde dice routes y el archivo web.
El archivo routes ahora mismo está apuntando a la vista. Si yo voy a barra, está apuntando a la vista welcome. Entonces, para nuestros fines, esto no nos funciona. O sea, esta vista que estamos viendo aquí no tiene ningún sentido. Yo no me voy a enfocar ahora mismo en el tema del estilo. Pudiéramos utilizar eh, Bootstrap, pudiéramos utilizar Tailwind, pudiéramos utilizar diferentes mecanismos para nosotros eh, crear, pues, digamos, el estilo de la página, pero no quiero irme muy profundo en esa parte porque no la creo necesaria. Ya ustedes tendrán tiempo para trabajar con la parte de los estilos. Entonces, simplemente yo quiero que la primera opción, yo voy a borrar esto aquí y voy a decir que voy a tener una ruta que quiero entrar en algo importante. Miren, cómo funcionan las páginas web es de la siguiente manera. Desde su navegador, usted hace un request hacia el servidor. Un request es una petición. Esa es la traducción. Desde su navegador, usted hace una petición hacia el servidor y el servidor le devuelve un response, o sea, una respuesta. Ahora bien, esos requests que se hacen al servidor es de diferentes tipos, utilizan diferentes verbos. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que yo quiero utilizar el verbo get. El verbo get se utiliza para pedir información. Entonces, aquí yo le voy a poner barra y le vamos a poner customer. Esa dirección, le vamos a poner coma aquí y entre paréntesis vamos a llamar el controlador que creamos que llama customer controller. Entonces vamos a decirle class y le vamos a decir cuál es el método que queremos de ese controlador, que en este caso será index. Y luego aquí le vamos a agregar un nombre. Ese nombre que le vamos a poner va con la palabra name y le vamos a poner aquí customer.index, punto y coma. Entonces, si nosotros fuéramos a esa ruta, debería mostrarnos lo que hay dentro del controlador en el método index. Vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestro controlador aquí. Vámonos al método index y aquí yo simplemente le voy a decir return, para que retorne. Y aquí le ponemos método index, punto y coma. Solamente eso. Es lo único que nos interesa ahora mismo. Entonces vamos a abrir aquí y vamos a ir barra customer. ¿Ok? Y miren cómo me devuelve método index. Yo lo único que quiero en este momento es que usted vea que hay una interconexión. Hay una interconexión entre la ruta y el método al que estamos llamando dentro del controlador, ¿cierto? Entonces, deben tener eso claro. Entonces, si esto fuera algo más, si esto fuera algo un poquito más complicado, pues ustedes se darían cuenta, pero lo vamos a manejar simple. Miren, aquí vamos a llamar el método index debe funcionar de esta manera. Vamos a decir aquí customers, una variable, va a ser igual a customer. Pero ¿qué customer? El modelo, miren aquí, el modelo customer. Y yo voy a llamar un facade. ¿Qué es un facade? Un facade es como un método que ya trae la propia clase. All. Esto me devuelve todos los registros del modelo customer. Pero recuerden que el modelo lo que hace referencia es a la tabla. ¿Ok? Y luego entonces yo voy a retornar return. ¿Qué yo voy a retornar? Una vista. ¿Y cómo se va a llamar esa vista? Recuerden que la vista la creamos acá en resource. Todas las vistas van a estar en view. Entonces yo voy a necesitar buscar la vista customer barra
index. Y dentro yo no tengo que poner nada. ¿Ok? Dentro de esa vista yo no tengo, lo que quiero decir es que al llamar a la vista index, yo no tengo que ponerle el blade.php. Ya él sabe que me estoy refiriendo a esa vista. ¿Ok? Entonces vamos a ir a index. Bien, vamos a pegar aquí el código básico de una estructura HTML. Aquí vamos a ponerle un título, le vamos a llamar aquí index. Y aquí en este H1 le vamos a poner customer index. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que si nosotros recargamos esta página, ya nos va a mostrar es este Blade, esta página indexblade.php, la cual estamos llamando desde aquí. Obviamente, todavía hay cosas que faltan, pero vamos a ver cómo funciona. Fíjense cómo nos aparece Customer Index. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos, pues, recibir todos los clientes que haya en la base de datos, se lo debemos pasar por aquí con una opción que sea compact y le pasamos el nombre de esta variable que es customers. Ok, se la pasamos aquí. Y con eso lo que nosotros estamos haciendo es que a esta vista index le estamos pasando customer. Por lo pronto no vamos a ver nada porque ni siquiera la estamos utilizando y porque tampoco no tenemos nada en la base de datos. Bien, lo que sí podemos hacer en esta vista index, por ejemplo, es venir aquí y crear un enlace. Vamos a crear aquí un enlace. Aquí vamos a crear aquí un enlace. Y este enlace lo que lo vamos es a enviar a una ruta. Escribimos aquí route y aquí vamos a poner el nombre de la ruta. El nombre de la ruta a la que vamos a ir le vamos a llamar customer.create. Esta ruta no está creada, la vamos a crear ahora, ¿ok? Así que customer create, tranquilo con eso. Entonces aquí vamos a cerrar y aquí vamos a cerrar ese. Y aquí simplemente le vamos a poner create customer. Cuando venimos acá, recargamos, pues tenemos este enlace. Entonces, con doble llave nosotros podemos introducir sintaxis, digamos, de Laravel dentro de Blade. Entonces, ese botón va a llamar esa ruta. ¿Qué pasa? Vamos ahora a intentar, vamos a refrescar acá y vamos a intentar ver lo que ocurre. Él nos va a dar un error porque esa ruta no existe. Miren, Customer Create no existe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a Web y en Web vamos a crear otra ruta que va a ser de tipo GET también. Pero esta ruta le vamos a poner Customer /Create. Va a llamar al método Create y le vamos a poner Customer Create. Esta ruta va a apuntar dentro del controlador aquí a Create y aquí simplemente yo voy a poner por el momento return view y qué vista yo quiero qué vista yo quiero traer ahora. Bueno, Customer Create. Esa es la vista que yo quiero traer. Pero Customer Create, que la tenemos por acá, está en blanco. Vamos a copiar lo que tenemos acá y lo vamos a pegar en Create. Y aquí le vamos a poner Create en el título y le vamos a decir Customer Create. Y esto aquí no va. Esta vista debe tener un formulario, el cual lo vamos a hacer ahora. Pero lo que quiero que vean es que ahora vamos a corregir esto aquí. Me está molestando. Esto aquí que me está molestando. Bien. Es este cachito que está ahí. Entonces, si yo le digo create, él va a customer create.
Entonces, lo que debemos hacer aquí es crear un formulario en Create. Recuerden que nuestra base de datos es bastante simple. Ok, nuestra base de datos simplemente tiene dos campos. El campo que es name, que vamos a poner aquí, por ejemplo, name, dos puntos, y aquí vamos a poner un input type igual a text. Vamos a poner un nombre, aquí le vamos a poner name igual a name, valga la redundancia, ID igual a name, y podemos cerrar aquí. ¿Ok? Entonces le vamos a poner aquí un BR. Como les digo, esto puede ser mucho más elaborado. Lo estamos haciendo lo más simple posible. Aquí vamos a poner el font. Y el font va a ser similar a esto. ¿Ok? Y aquí vamos a poner un botón. Un button. Vamos a poner un botón. Y en ese botón le vamos a poner Save, grabar. Y vamos a cerrar el botón. Button. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se ve acá ahora. Tenemos un nombre, un font y un save. Entonces, ¿qué pasa? Este form va a llevar un método. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos es a grabar. Tenemos que ponerle un action que lo lleva todos los formularios. Entonces, ese action que va a llevar este formulario va a apuntar a una ruta. Y la ruta será Customer Store. Ok, Customer Store. Pero, ¿qué pasa? Que esa ruta no está creada tampoco. Debemos de ir a crearla en web. Y simplemente vamos a venir aquí y vamos a crear una ruta que se va a llamar route. Pero en este caso el verbo no va a ser get, porque nosotros vamos a enviar el método, el verbo va a ser post. Y entonces la ruta va a ser barra customer. ¿Ok? Y esto va a apuntar a el controlador customer controller, customer controller y la clase, y nos vamos a ir al método store. Y aquí le vamos a poner simplemente, copiando acá, fíjense, el name va a ser customer store. Ok, ahora bien, fíjense algo, cuando yo someta ese formulario, cuando yo le dé a Save, la información que está aquí debe enviarse. Y yo les dije al principio del video que cuando se le enviaba una información a un servidor, eso era un request o una petición. Entonces, hay que pasarle esa información al servidor. Por lo cual yo voy a poner aquí barra y aquí voy a poner la forma en la cual se le indica eh, en el archivo de rutas que se le va a pasar un parámetro. Que este parámetro en este caso va a ser el cliente que yo quiero grabar, que va a ser el request. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a poner aquí simplemente customer para que se sepa que esa ruta lleva un customer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora mismo cuando yo vengo a aquí. Ya sabemos que esto nos lleva a donde este caballero y tenemos una ruta. Tenemos que poner aquí el método. El método ya sabemos que es post. ¿Ok? El método es post. Algo importante eh, que quiero hacerles saber aquí es que cuando se está trabajando con formularios,
En Laravel, con seguridad se utiliza un token. Se utiliza un token y ese token se define con el siguiente comando, @CSRF. Si usted no le pone esto aquí, eso le va a dar error. Por lo pronto, yo lo que quiero es que vayamos al método store. Miren que aquí está la palabra request, que como les dije hace un rato, quiere decir petición. Y aquí yo lo único que voy a hacer es utilizar algo que se llama dd, que nos permite como ver el contenido de una variable. Y vamos a ver el contenido de request, que es lo que está llegando acá. Y le vamos a poner punto y coma. Vamos a grabar aquí. Entonces vamos a refrescar acá. Customer Store Not Defined. Vamos a ver. Esa ruta la acabamos de definir, pero por alguna razón no lo está viendo. Customer Store. ¿Y cómo yo la tengo aquí? Customer Store Not Defined. Ruta Customer Store Not Defined. A ver. Mírenla ahí donde está. Pero aquí en Create, ruta Customer Store. Y está también, pero fíjense algo. Este customer que yo puse aquí, lo puse con una C mayúscula. Y no debe de ser. Lo que quiere decir que esto es case sensitive. O sea, es sensible a las mayúsculas. Entonces vamos a grabar aquí. Vamos de nuevo, vamos a refrescar y vamos a ver lo que pasa. Me dice que está faltando un parámetro. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo aquí en las rutas, estamos diciendo que para crear el customer le vamos a pasar el customer. Pero esto es un error. Realmente no hay que pasarle nada porque lo que se le va a pasar es el request. Y el request llega de forma automática. Entonces, quitemos eso de ahí y vamos a cargar de nuevo. Okay. Muy bien, entonces aquí lo tenemos. Aquí tengo una extensión que me permite rellenar esto de forma automática. Aquí dice, me puso esto, pero por una razón simple. Vamos a ver algo aquí. En Create, el nombre no está bien. Entonces, el nombre de este debe ser phone y el ID también debe ser phone. Entonces, vamos a decirle save. Entonces, a este botón yo le voy a poner type igual a submit. Ok. Type igual a submit. Vamos a refrescar. Vamos a darle aquí. Y fíjense cómo ahora sí de manera automática me pone un número de teléfono. Vamos a ver qué ocurre cuando yo le doy a save. Fíjense que él me cambió la ruta y él fue precisamente ¿a dónde? Él fue al método store aquí, en el método store, y está mostrando lo que contiene el request. Y yo lo que quiero es que ustedes se fijen aquí donde dice request. Lo vamos a abrir. Y dentro de request me está diciendo que hay tres parámetros. Y esos tres parámetros son el token, que es el @CSRF que yo les mencioné aquí. @CSRF, mírenlo aquí, ese es el token que le mencioné. Y luego está el nombre y el phone. Entonces quiere decir que yo estoy listo para grabar. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Fíjense, miren. Yo lo que voy a hacer aquí es, primero, una validación. ¿Cómo se valida eso? Yo agarro el request y voy a llamar un método que tiene el request que se llama validate. Y ese validate yo voy a utilizar un arreglo. Y le voy a decir, mira, el name es required. O sea, es obligatorio. Y voy a poner que el phone también es required. Si yo quisiera poner
más validaciones, yo voy a utilizar la tubería, que es ese símbolo que es una línea recta que se llama tubería. Y le digo, por ejemplo, que el mínimo en el font va a ser 5 caracteres. Y yo digo aquí que el mínimo, pongo la tubería también, y le digo que el mínimo va a ser, en el nombre va a ser, qué sé yo, también 5 caracteres, por decir algo. Y aquí ponemos punto y coma. Una vez que eso esté validado, yo voy a venir y quiere decir que pasó la validación. Yo voy a decir customer va a ser igual a new customer. Ok. Y luego yo voy a decir customer name va a ser igual al que me llega del request. Request name. Luego voy a decir que el customer font va a ser igual al request y en este caso font. Luego voy a decir que customer save lo grave. ¿Ok? Y luego yo voy a decirle que retorne un redirect a la ruta customer index. ¿Qué quiere decir eso? Que después que él lo grabe, él va a volver a la ruta customer index. Que por el momento yo no estoy mostrando los registros, pero que lo vamos a mostrar en un momento. Entonces vamos a probar esto. Vamos a darle hacia atrás. Aquí vamos a recargar. Estamos en el formulario. Vamos a ponerle aquí unos datos falsos. Vamos a decirle save. Y fíjense cómo él volvió a Customer Index. Ahora podemos ir nosotros a la tabla a verificar si hay algún registro aquí en datos. Y fíjense dónde se acaba de introducir un registro. Vamos a introducir otro registro. Nuevamente, datos falsos, en este caso Alvin, le damos a Save. Vuelve a Index y aquí refrescamos y tenemos un segundo registro. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar esos datos en la vista Index. Muy bien, entonces vamos ahora a mostrar estos datos en la vista Index. Para eso, vámonos a nuestra vista Index y aquí debajo vamos a utilizar un table. Miren lo que nos muestra esto. No nos muestra gran cosa. Vamos a ponerle esto aquí como font normal. Font. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a repetir esto por cada registro que haya. ¿Qué es lo que debemos utilizar aquí? Aquí debemos utilizar arroba for each. Recuerden que nosotros aquí en index le estamos pasando una variable llamada customers en plural. Entonces aquí en índice lo que decimos es customer as customer en singular. Ok. Y aquí abajo le vamos a poner arroba en for each. Y lo que está aquí dentro va a iterar, se va a repetir por cada registro que haya.
Entonces, ¿qué pasa? Que aquí para yo poder ver el registro, yo le voy a poner customer name y aquí le voy a poner customer phone. ¿Ok? Y vamos a ver lo que pasa acá. Refrescamos. Vamos a ver. Dice aquí syntax error en for each. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Tenemos acá. Bien, lo que tenemos acá es que pusimos este en for each aquí arriba y no debe ir, es debajo. ¿Se fijan? Aquí tenemos el que abre y aquí tenemos el que cierra. Entonces, lo teníamos repetido el que cierra. Vamos a grabar, ¿ok? Y vamos de nuevo para acá. Y fíjense aquí donde tenemos pues cada registro. Vamos a crear un nuevo registro aquí. Lo vamos a llenar acá. Le vamos a decir save. Y ahora tenemos 3 registros. Aquí en Action lo que vamos a poner son tanto el botón que va a ir a editar y el botón que va a ser para borrar. Entonces, tenemos que crear también las rutas para eso. Vamos a continuar ahora con el botón de editar. ¿Ok? Entonces, vamos aquí y fíjense algo. En el botón, la parte de editar se va a parecer mucho a Create, porque se necesita un formulario también. Entonces, vamos a pegarla aquí. Entonces, en este caso, en vez de ir a Customer Store, esto va a ir a Customer Update, porque vamos a actualizar. Podemos dejar ese método POTS, pero en realidad las actualizaciones, el método que se utiliza, vamos a utilizar method y aquí tenemos que poner put, que es realmente el método que se utiliza para eso. Y la ruta debe ser de tipo put. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que cuando aquí llegue va a llegar una variable customer. ¿Y qué pasa? Que estos inputs deben de tener aquí un value. ¿Ok? Deben de tener ambos un value. Ahora bien, ¿a qué va a ser igual ese value? Bueno, en este caso, el value debe ser igual a customer, a la variable customer name. Mientras que aquí esto debe ser igual a customer phone. Sí. Y que cuando yo le dé, esto no va a ser save, esto va a ser update. Y ya le dijimos que va a ir a el método update. Entonces, debemos desde index tener un botón aquí en action, que lo voy a poner ahora. De hecho, déjenme bajar esto para acá para que se pueda trabajar como con más claridad, que se pueda leer más fácil. Aquí dentro de este action, yo voy a crear un formulario. Ok, yo voy a crear aquí un formulario. Vamos a darle a enter aquí y vamos a ponerle aquí form. Y ese form lo que va a hacer en el action es llamarme una ruta. Va a ser igual a una ruta. Pero ¿qué ruta va a ser esa? Esa ruta va a ser customer update. Customer edit, perdón. Customer edit. Y esto va a ser un método. Esto va a ser del método. Recuerden que es un botón. Puede ser del método get. Método get. Ok. Puede ser post también, pero con get estamos bien. Entonces ponemos aquí. Cerramos. Aquí adentro vamos a poner un botón. Button.
¿Tipo qué? Submit. ¿Ok? Y le vamos a poner a esto editar. Vamos a poner aquí, cerrar el botón. Ahí lo cerramos. Y aquí ponemos el form. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Esto nos puede dar unos errores porque esos no están creadas esas rutas. Cuando yo vaya a Customer Edit, dijimos que debemos editar un registro en específico. Pero ¿cuál registro? Este que está aquí, Customer. Entonces debemos pasárselo aquí en la ruta como un parámetro, coma, Customer. Entonces, esta ruta sí debe recibir un Customer y vamos a editarlo. Entonces, vamos aquí donde se crean las rutas. Miren, esta ruta va a ser una ruta, ya yo dije que iba a ser una ruta GET. ¿Ok? Entonces, esta ruta GET, vamos a ponerla por aquí. Le vamos a poner que aquí lleva el parámetro Customer y aquí lleva edit para diferenciarla. Esto va a llamar a edit y esto va a llamar a edit. Si vamos aquí al controlador y buscamos edit, verle aquí, edit. Edit lo que debe hacer es llamarme. Aquí primero vamos a cambiarle y vamos a ponerle que lo que él está recibiendo como parámetro es del modelo Customer. Modelo Customer. Verlo aquí. Le vamos a poner que va a recibir un Customer. ¿Ok? Y aquí lo que le vamos a decir es, retórname la vista Customer Edit. Y te voy a pasar como parámetro ¿a quién? A Customer. ¿Se entiende esto? Aquí le estoy pasando, estoy llamando a la vista Customer Edit. Mírenla aquí. Customer Edit. Y le estoy pasando el parámetro que cuando lo veamos acá, vamos a refrescar. Fíjense que aquí tenemos un botón en cada una. Pero entonces cada botón de estos está apuntando a un registro en específico. Si yo le digo editar, él debe llamarme a la vista. Aquí me está dando un error. Me dice la ruta Customer Update no está definida. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver por qué me dice que la ruta Customer Update no está definida. Porque aquí en Edit ya yo le estoy llamando, miren, Customer Update. Ya yo le estoy llamando. Inclusive, esta vista Customer Update, yo debo crearla antes de. Vamos a crear a la vista. Vámonos aquí a View, a Web, y le vamos a poner que esta vista va a ser de tipo put. Es un verbo que no hemos visto. De hecho, fíjense que aquí en el formulario yo le estoy poniendo que el verbo es put. ¿Ok? Cuando es actualización, debo utilizar put. Entonces vamos acá y simplemente vamos a crearla como esta, por ejemplo. Aquí vamos a poner, vamos a pegarla. Vamos a decirle aquí que es put customer. Vamos a llamar update. Y aquí vamos a llamar update. Por lo pronto, no estamos haciendo nada. Esta vista update debe recibir el customer que va a actualizar. Entonces aquí yo debo ponerle barra y aquí le ponemos customer. Ok. Y debo pasárselo también aquí donde estoy haciendo el edit. Fíjense aquí, yo debo pasarle el registro debo pasarle dos cosas. Cuando se hace el update, se reciben dos cosas. Se recibe tanto el request como se recibe también el
registro al cual se va a actualizar, que en este caso es el customer. Entonces yo le pongo aquí coma y le paso customer. Ahora bien, aquí en el controlador yo voy a modificar este update. Él va a recibir el request, pero también va a recibir aquí el customer. Entonces yo pongo aquí customer, o sea, el modelo customer y una variable tipo customer. Entonces, esto es bueno que se entienda aquí. Por un lado, yo voy a recibir los cambios que van a estar en el request, mientras que por otro lado voy a recibir el registro que yo quiero actualizar. ¿Ok? Y esto quiero mostrárselo para que lo vean de una forma clara. Vamos a hacer un DD mostrando primero el request. ¿Qué debe traer el request? El request debe traer ya lo que yo modifiqué en el formulario. ¿Ok? Algo que debemos tener siempre en cuenta. Miren, cuando yo le pasé aquí en index la variable, se la pasé con compact. ¿Qué pasa? Que aquí yo estoy enviando la variable a la ruta. ¿Dónde está? Estoy enviando la variable a la ruta, pero no se la estoy enviando con compact. Entonces, vamos a corregir eso. Vamos a poner aquí compact. Y aquí dentro le vamos a poner la variable. Ponemos comilla, pero sin el signo de dólar. Entonces, ahora la variable sí debe llegar. Fíjense, la variable sí debe llegar cuando la enviemos. Bien, fíjense, lo que ocurre aquí es que esto debe ir entre comillas o comillas simples. Entonces, por esa razón se está cortando el, el texto. Entonces lo vamos a ir a poner entre comillas, venimos acá de nuevo y le decimos editar. Al decirle editar, pues entonces sí nos trae, fíjense, todo el registro. Si vamos aquí a Damon Ruiz, pues tenemos Damon Ruiz y el número de teléfono completo. Entonces, ahora tenemos que ir a la parte de update. Update, tenemos aquí ya, si vamos a update, dijimos que íbamos a hacer un DD de request. Entonces, si yo digo update y voy aquí al request, ahora mismo yo tengo 4 parámetros: el token, el método que es put y también tengo el name y el phone. Ese nombre Damon Ruiz está así porque yo no lo he cambiado. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerle Damon Martínez. Entonces le digo update. Entonces, si voy de nuevo aquí a los atributos, perdón, al request y busco, entonces ahora es Damon Martínez. Pero este es el request, este es lo que yo le estoy enviando al servidor, es la petición que le estoy enviando. Entonces, lo que yo necesito es, ahora, yo estoy actualizando un registro. ¿Cuál registro es? Este que me está llegando aquí. Por lo cual yo voy a decir que customer name va a ser igual a request name. Luego voy a decir que customer phone es igual a request phone. ¿Ok? Una vez hecho esto, algo que olvidé que debimos hacerlo. También aquí yo debo de validar el request para que el request no me venga ni vacío, etcétera. Las mismas validaciones que hicimos aquí arriba, yo la puedo copiar, la que hicimos cuando estábamos insertando el registro y ponérsela en el update. Ok, yo puedo hacer eso. Y aquí, luego que se hace la actualización, yo tengo que grabar. Entonces yo digo customer save de nuevo. ¿Ok? Y luego que grabo, yo tengo que retornarme a la ruta de índices. Entonces digo redirect route. ¿A dónde? A index.
Y de esa manera yo voy a volver a ver el listado de los registros, pero ahora con el valor actualizado. Vamos a probarlo. Vamos a darle hacia atrás. Y aquí le voy a dar a Update. Y fíjense que ahora Damon es Martínez. Si yo voy, por ejemplo, a Alvin Hill, le vamos a poner Alvin López. Actualizo. Y aquí tenemos Alvin López. Yo puedo modificar también el teléfono. Aquí voy a modificar a esto y le voy a poner 809-220-1111 y le digo Update. Y ahora tengo aquí el teléfono 1-809-220-1111. Entonces ya nosotros podemos crear, podemos editar y estamos listando. Recuerden que es un CRUD. ¿Qué nos falta? Nos falta borrar. Vámonos aquí y nos vamos a ir a la web. Aquí abajo vamos a crear muy similar a este. Vamos a prácticamente a copiarlo. Esto aquí. Vamos a copiar. Vamos a pegar aquí abajo y va a ser customer, así mismo, pero el verbo es que va a cambiar. El verbo va a ser delete. ¿Ok? Entonces esto va a ir a destroy. Fíjense que aquí vamos a ir acá a destroy, que se pronuncia destroy. Entonces vámonos aquí y aquí le vamos a poner destroy también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Porque este es bastante fácil también. Este va a recibir, no un string, no. Este va a recibir el customer que yo quiero borrar. Ser customer. Vamos a llamar aquí customer. Y luego que yo tenga el customer, yo simplemente le voy a decir customer. Claro, esto debería llevar una validación, pero como les dije, lo vamos a mantener simple. Lo voy a borrar y voy a hacer el redirect, lo voy a copiar de acá y voy a ir a index de nuevo. Tengo que utilizar otro formulario, otro botón. Entonces aquí lo que debemos tener en cuenta es que cuando vamos a hacer un delete, el formulario, el form debe tener un método post. Ok, debe ser post, no puede ser get, post. Este método aquí debe ser delete, eso está correcto. Y debemos agregarle el CSRF también. Entonces vamos a grabar, vámonos acá al... Entonces como debemos hacerlo es con form, action, la ruta, que en este caso es customer destroy, coma, el customer, que es el mismo customer que estamos viendo del principio. El método debe ser post, no puede ser get, debe ser post. Aquí le pasamos el token. Aquí el método lo cambiamos a delete porque es un delete que vamos a hacer. Y luego aquí simplemente vamos a borrar. Vamos a grabar aquí, corregir esto de borrar y vamos a de nuevo aquí en la pantalla, vamos a recargar y le vamos a dar al botón, por ejemplo, de borrar a Albert. Le damos, se borra. Daniel Velázquez se borra. Y Washington se borra. Creamos uno nuevo. Venimos acá, estamos comprobando que tenemos todas las funcionalidades. Aquí estamos creando. Aquí estamos mostrando. Vamos a editar. Vamos a poner aquí poder por powers. Poderes. Vamos a grabar. Tenemos a poderes. Vamos a borrarlo. Entonces, eso es todo por este video. Espero lo hayan entendido. Hemos tratado de ser lo más claro posible. Recuerden suscribirse al canal. Denle a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Denle like y compartan. Nos vemos pronto. Bye bye.